Bueno, les platico, el día de hoy presenté ya en el Pleno lo que anuncié en la Legislativa del Pueblo, que es la iniciativa de ley que realiza una adición en el artículo 208 del Código Penal Federal. Me parece muy importante decirles, comentarles, porque hay que ser muy precisos con la información que se está manejando en todos los medios de comunicación. El artículo 208 ya establece, ya penaliza, ya sanciona la apología del delito. Se las voy a leer textualmente hoy cómo está la ley. Dice: al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de este, se le aplicará de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se le aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. Esto ya está. Esto es el artículo 208 del Código Penal Federal. ¿Qué estamos adicionando? ¿Cuál es la adición? Bueno, quien en expresiones, ojo, expresiones, tales como películas, series de televisión, música, videojuegos o cualquier otra forma de expresión mediática, y ojo, no nos referimos de ninguna forma a la que hacen los medios de comunicación, que tienen la labor de replicar la información, ¿no? Eso es bien importante comentarlo, ¿no? Glorifique, y esta es la parte fundamental, glorifique o justifique la comisión de conductas ilícitas, así como cualquier otro acto de violencia contra las mujeres, de manera que favorezca su imitación o incita a la audiencia a llevar a cabo tales actos, será sancionado. ¿Cómo? De acuerdo a lo que ya establece el artículo 208 del Código Penal Federal, ¿no? Sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por la difusión de estos contenidos. De tal suerte que lo que quiero decirles es, no es un artículo nuevo el que se propone al Código Penal Federal. Ya existe una sanción clara por la apología del delito, que tiene una adición que deja muy claro que no queremos que la apología, o que queremos que la apología del delito esté bien definida. ¿Cómo la estamos definiendo? Como la glorificación o la incitación o la inducción a que se cometan conductas ilícitas o que puedan ser actos de violencia contra las mujeres. Me parece un paso importante en la legislación que estamos proponiendo, me parece algo que va a ayudar, sobre todo, a proteger un bien mayor, que es el bien de nuestras niñas, de nuestros niños y los derechos que están constitucionalmente consagrados. Diputado, hablando de corridos tumbados, de reggaetón, de todas estas expresiones de grupos musicales que se refieren a hechos del narco, que ponen imágenes, que tratan de glorificar al narco. Me parece una muy buena pregunta. No, a ver, los corridos tumbados son buenísimos. La propia musicalización es algo mexicano, es algo tradicional. Nos referimos específicamente a la letra, al contenido. Si glorifica e induce a la actividad ilícita, ahí es donde vendría la tipificación del delito, y esta parte es importante. No nos referimos a la musicalización, incluso yo diría, ¿no?, en las obras literarias, ¿no? Cuando alguien en la obra literaria presenta una historia, y voy a poner un ejemplo muy claro, de un narcotraficante, sería sano que al final de la obra literaria pues nos comentara qué pasó con cada uno de ellos, porque la mayoría de ellos no acaba bien, o acaban en la cárcel, o terminan extraditados, o terminan muertos o muertas, ¿no? Y eso es lo que se busca, que el guión, que el texto per se no sea una invitación a que nuestras niñas, nuestros niños vean en la conducta delictiva, vean en el acto delictivo la posibilidad de obtener recursos. Pero ¿cómo miden eso, diputado? ¿Cómo se mide? A ver, bien importante. Sí. A ver, tú como autoridad, ¿cómo vas a determinar que escuchar yo un corrido o ver una telenovela, una película, impactó en mí para que yo asuma una conducta delictiva? Te voy a dar dos ejemplos que sucedieron en Estados Unidos y que me parece importante comentarlos. Fíjate, uno de ellos estuvo inspirado en el videojuego Doom. Dos jóvenes en una secundaria
afirmaron que efectivamente, después de haber estado inspirados en este videojuego, habían tomado la determinación de replicar lo que habían visto en el videojuego y mataron a 13 estudiantes. Esa parte ellos la comentaron, ¿no? Segundo, hay también otro caso de una joven de Estados Unidos también que dice, y que además transmitió en vivo la muerte del novio, después de haber visto la película American Psycho, ¿no? Y que ella dice que lo hizo inspirado en este texto. Vámonos al caso de las letras que tenemos hoy en México. Es deseable que nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros niños no piensen que las letras que glorifican los actos delictivos son un camino a seguir adelante. ¿Quién lo determina? Pues el Código Penal es muy claro. Tiene que haber un ministerio público, tiene que haber un juzgador que determine si existe la tipificación del delito. Ojo, es bien importante decirlo porque no quiero que se confunda y lo voy a reiterar muchas veces. Esto ya existe, ya está muy claro en el artículo 208. ¿Qué no había? Pues no había una clarificación de qué significa la apología del delito. ¿Qué estamos diciendo? Pues la glorificación del delito. La música que dice que el narcotráfico es bueno, que asesinar es bueno, que violentar a una mujer es buena. Yo creo que eso no es deseable para nuestras jóvenes y para nuestros jóvenes. ¿Es la realidad? Por un lado, sí, ¿cómo, a ver, no solo en México se crean canciones de este tipo, cómo se atacaría a música extranjera, perdón? Se prohibiría que entraran. Ajá, exacto, o sea, hablamos sobre todo Puerto Rico, en fin, número uno. Número dos, ¿en qué basarnos para decir, porque insisto, me parece personalmente que están viendo el problema al revés, de qué manera proteger la libertad de expresión cuando la realidad es que no se está, pues no se habla de que sea bueno o malo lo que sucede, sino más bien están contando lo que sucede. El artículo sexto de la Constitución es muy claro en materia de libertad de expresión. ¿Dónde el artículo sexto puede llegar a ya no tener, digamos, este peso jurídico cuando se protege un bien tutelado mayor? El bien tutelado mayor es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud y una serie de derechos que tienen incluso los jóvenes que son sin duda personas que son vulnerables ante este tipo de situaciones. Y reitero, porque Fer, en la pregunta que tú haces, me dices, ¿se puede contar una historia? Claro que se puede contar una historia, ¿cómo vas a limitar eso? Yo estoy hablando de la glorificación. ¿Qué es glorificar ahí? Ajá. La glorificación voy a decirte algo, es decirle a alguien allá afuera, decirle a un joven allá afuera que vender drogas está bien, que lo haga, que vender drogas le va a dar un nivel de vida mejor, ¿no? Y me parece que eso es bien importante decirlo. O sea, no es deseable ese tipo de acciones per se. Realidad, les voy a dar una... Sí, claro, a ver. Hazte cuenta, apenas en el Estado de México decomisaron como 15 casas, mansiones, ¿no? Y eso lo vemos a través de los medios. Sin duda. La gente dice, pertenecía a tal narcotraficante. Y pues los chavos que no tienen empleo, que no van a la escuela, pues ellos dirán, bueno, pues me voy a dedicar a esto porque es más redituable. Es más lo que se ve en la realidad que una canción. Yo creo que las canciones sí tienen un impacto, sobre todo importante, sobre los jóvenes que piensan que en las conductas delictivas pueden encontrar un futuro. Nosotros incluso hemos incorporado a la iniciativa de ley algunos estudios que efectivamente revelan una serie de encuestas en donde hay una inspiración muy clara de la narcocultura que nos heredó el PAN desde que le declaró Felipe Calderón la guerra al narco en el 2006 y en todo su sexenio, ¿no? Entonces yo lo que les digo es, vayamos viéndola con mucho cuidado. Fíjense, es curioso, pero casi todos los grupos parlamentarios me han expresado que están de acuerdo con la iniciativa, no solamente los compañeros de Morena, también los del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, también los de Movimiento Ciudadano, algunos compañeros del Partido Revolucionario Institucional. Démosle tiempo, se va a la Comisión de Justicia, habrá sin duda una discusión importante, pero yo creo que nunca podemos dejar de lado que nuestros jóvenes no pueden tomar como actitudes ejemplares
aquellas que son conductas claramente ilícitas. Oye, ¿y esto sería acompañado por una iniciativa en materia de educación? Diputado, Perdón, para eso debe haber una queja. ¿Quién va a poner la queja? Y la segunda, hay autoridades, por lo menos cuando se hace una canción, se tiene que ir al Instituto de Propiedad Intelectual y ahí no la revisan. Hace Cuando poco- llegan canciones Hace poco hubo un... costarricenses, cubanas y todo en el perreo, tampoco lo revisan. Es decir, ¿quién va a ser el juez o quién va a poner la queja para que todo esto lo regrese y eviten eso? ¿Cómo Lo- determinar la glorificación, diputado? Lo primero que habría que decir es la adición al Código Penal Federal, lo que busca también es un efecto disuasivo, y esa parte es importante también, no hay que decirlo. De hecho, hoy el artículo 208 es muy claro en el efecto disuasivo. Lo segundo es complejo, sí es complejo. Requiere de una denuncia, requiere de una denuncia. Requiere de una investigación del Ministerio Público, requiere de una investigación del Ministerio Público. Requiere de ver si se consigna el delito, sí, un análisis serio, ¿no? Que tiene que llevar a cabo la autoridad. Y también requiere, no estoy seguro si la modificación de otras leyes, me parece que no, pero sí requiere también de la valoración de un juez en caso de que proceda. Ojo, la pena es muy clara, estamos hablando de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Dónde sí se vuelve un tema que hoy ya la ley así lo contempla? Esto no lo estoy adicionando yo, es más, yo no propuse ninguna sanción, las sanciones ya están hoy en la ley, que quede muy claro. La ley hoy ya contempla que si alguien por imitar una conducta delictiva de alguien que le está promoviendo comete un delito, se le puede vincular a ese delito. Esto es hoy, pues porque tenemos un pésimo poder judicial, por eso lo estamos cambiando. Bueno, vienen reformas también a los ministerios públicos, A ver, y eso es diputado, importante a ver, decirlo. Te voy a preguntar algo. Fíjate, Perdón, Maggie, pero desde hace rato me está diciendo la compañera. En esto de los narcocorridos, la narcocultura y todo, ¿a quién van a sancionar si esos corridos son los clásicos que se bailan también en las bodas, en los 15 años? Pues yo creo que es un buen inicio para ver quiénes participan, ¿no? A ver, reitero, hay muchas, yo les voy a dar algunos ejemplos de series de televisión que cuentan la historia quizás de un narcotraficante. Imagínense ustedes si el requisito para no glorificar, para no dejar el contenido como una glorificación, que significa hacer alarde del delito, ¿no? Al final te da la historia final o el resultado de lo que sucedió con cada una de estas personas. Hoy sucede, hoy te dicen al final, oye, con este narcotraficante pues trae 20 años de prisión, este otro fue extraditado, este otro murió, este otro... Es importante que nuestros jóvenes sepan cuáles son las consecuencias de este tipo de actos delictivos. Controlar el que ese tipo de música no llegue a las bodas, a los 15 años, A ver, al barrio. A los antros. Efectivamente es complejo, reitero, que esté en la ley, ¿no? Ya permite por lo menos que situaciones como la que sucedió hace unos días, por ejemplo en Jalisco, ¿no? Que fue muy criticado por varias y varios, ese es un claro ejemplo de la glorificación de una apología del delito, eso es clarísimo, o sea, se glorificó a un narcotraficante, a quien promueva la expresión. ¿Y sabes qué? Lo que se baila sabroso es la música. A ver, tú escuchas la música de los corridos tumbados, es buenísima, son geniales. Es más, yo les diría que todos ellos, o que muchos de ellos, ¿no? Hoy día tienen música que no hace apología del delito, gran parte de los cantantes que están tocando este tipo de canciones y que son unos grandes éxitos Pero entonces, musicales. ¿quién tiene que hacer ¿Quién tiene que hacer estas labores en favor de la comunidad? ¿Quién tiene que hacer estas labores en favor de la comunidad? Quien determine, el juzgador, que es responsable del ¿Y delito. cómo lo tendrá que determinar? Pues con la investigación del Ministerio Público. A ver, ¿Me explico? te pregunto. resuelve un problema estructural. No es la cárcel, es una sanción e implica jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Ojo, porque por ahí también vi medios de comunicación, ¿no? Que estaban replicando que pedíamos prisión. No se pide prisión, ni siquiera estamos sancionando, ya está la sanción, ya existe la apología del delito. No es imprecisa, es muy precisa. Justamente, es que mire, le voy a explicar otra vez. Mire. A ver, diputado. Es que es importante que usted...
el sancionado. ¿Quién sanciona? Usted dígame, un juez. No, la propuesta es suya. No, pues yo le repito, yo le digo a usted, los que sancionan son los jueces. A ver, Quien integra la investigación, Escuchando a sí. mí el corrido tumbado. ¿Qué me pasa? Un policía, pues tiene que presentar una denuncia. el policía. Pues quien quiera presentarlo, Bueno, las pues, denuncias. Mi vecino me escucha a mí presenta A la ver, denuncia. si hay un delito y se comete un delito, ¿qué se tiene que hacer? Si no es de oficio, Pues sí, pero no le se va- presenta una denuncia. ¿Qué ocurre después? Es un proceso jurídico, el Ministerio Público abre una carpeta de investigación, ya que abre... Escuchó una canción. No, no es contra quien le escuchó, pues cómo, no, eso es bien importante, no da paso a poder disuadir este tipo de situaciones. A ver, discúlpenme, con todo respeto, ¿de veras ustedes creen que la cosificación de las mujeres está bien en las canciones? ¿De veras ustedes creen que la glorificación del narcotráfico le hace bien a una sociedad? Perdónenme, se los digo con todo cariño y con todo Pero respeto. esas canciones- Yo creo que no, y yo creo, les estoy diciendo que la ley es muy clara. Habla de quien promueve este tipo de expresiones. Y les di el ejemplo muy claro. A ver, diputado. Les di el ejemplo muy claro. El ejemplo muy claro es, a ver, tuvieron un festival de música donde hubo la glorificación de un narcotraficante. Diputada, ¿Qué haría el Ministerio Público? Primero abrir una carpeta de investigación. ¿Quién determinó? Espérame, déjame terminar. ¿Quién determinó que subieran en las pantallas a esta persona? ¿Quién determinó el homenaje? Pues es una investigación. Hay una carpeta de investigación en donde el Ministerio Público tiene que tomar la determinación de quiénes son los responsables. Oye, ¿es responsable el que coloca las pantallas? Pues claramente no, pues él hizo su chamba de colocar la pantalla, pero si hay alguien que se le ocurrió la buena idea o la mala idea, ¿no? Y que dio la instrucción de que vamos a hacerle un homenaje a tal personaje. Pero esa ya es una labor del Ministerio Público. A ver, diputado, ¿no? te voy a preguntar algo. Ustedes, me refiero a todos los legisladores, tanto federales como locales, se van contra lo que ya está instituido, contra los medios. No, en la- absoluto. Los que difunden esta música. No, lo acabo de decir, Maggie, lo acabo de decirte con toda claridad. No se contempla en lo absoluto la réplica de un medio de comunicación porque es un artículo consagrado. A ver, yo no veo, y voy a dar un ejemplo, que tú, Maggie, cuando ves una noticia, digas, oigan, escuché o vi el festival en donde glorifican a tal narcotraficante. Y ¿saben qué? Está buenísimo, ¿eh? Jóvenes, glorifíquenlo, jóvenes, eso es lo que no estás haciendo como medio de comunicación. Lo que estás haciendo es replicar la información y no puede haber sanción a un medio de comunicación por eso. Ojo con eso. Oye, ¿no? una radiodifusora que dé a conocer, que Ninguna. reproduzca la canción. A ver, el tema es, si ya está aprobado hoy la adición a la reforma, pues entonces sí podría haber una posible investigación que se requiere una denuncia. A ver, en ¿no? los tianguis, te escuchas una cantidad de barbaridades en música. Ahí, ¿cómo le van a hacer? ¿A quién van a sancionar? ¿Al que está difundiendo la música? ¿Al que compra un disco pirata? ¿Al compositor? Al que determine el Ministerio Público. Pero lo tiene, ¿con qué elementos lo determina? alguien lo tiene que denunciar. Miren, yo lo que les quiero decir es, por algo tenemos que empezar. Y eso me parece bien importante. Me parece más importante poner el debate sobre la mesa. Eso también me parece importante. La iniciativa o la presentación de la iniciativa no implica que esté aprobada, implica que se va a una comisión. Pero Implica tiene un implica que la comisión la discuta. Implica incluso que se pueda abrir a un foro abierto, a un parlamento abierto donde participen mexicanas y mexicanos. Seguramente muchas podremos aportar, pero a mí, discúlpeme, no me va a sacar de la idea, Margarita, de que no podemos permitir que sea una conducta habitual, ¿no? Que haya glorificación de actos criminales en nuestro país. Ya la Corte Interamericana ya tiene criterios en donde dice que son claramente violaciones a los derechos de las personas vulnerables. Y eso me parece importante, ¿no? Importante decirlo. Y otra, reitero, ya está en la ley. O sea, Pero entonces, ya ¿qué está es la lo que ley. Se está haciendo? Está Se está- delimitando se que está- cuando se comete Se está apología del delito. clarificando cuándo se comete apología del delito, se está clarificando qué expresiones son las que cometen apología del delito, y eso me parece muy A importante. ver, te voy a definir. poner un ejemplo. En Sinaloa, cuando estaba Juan S. Millán, se trató de impedir los narcocorridos, y ya te estoy hablando como de unos 25 años. Y ahora es un narcoestado. Ve cómo está Sinaloa, Mira, qué poco funciona. lo que yo te diría es, tú puedes contar la historia, te voy a dar un ejemplo, ¿no? De un narcotraficante.
Siempre y cuando no hagas apología, es decir, no glorifiques, no estés incitando a que la gente lo haga, pues puedes contar la historia. Hay historias de narcotraficantes que tienen un terrible desenlace. Es más, yo les diría que la mayoría de las historias de los narcotraficantes tienen terribles desenlaces, A lo largo de ¿no? la historia se glorifica, y eso es lo que tiene. Pues ese es el problema y ojalá... Se supone que esta ley ya estaba, y se Sí. ponía en la película, ¿Y cuántos decía, sancionados a riesgo de, se clasificaban las películas A, B, C. En los discos tiene lenguaje soez, y sin embargo siguen vendiéndose, siguen reproduciéndose. Las personas que hacen cine se pegan a la ley Con- de con más- cine para pedir recursos y hacen ese tipo de... Me das la razón de que hay que buscar esquemas disuasivos, Está como ¿no? las novelas. Bueno, en Hay esta que buscar es los novela, ejemplos tiene disuasivos. Tiene Oye, ¿y violencia, aplicaría para lo que tiene- ya existe? Diputado. Es decir... No, digo, la entiendo ley, de nueva la ley no creación. es retroactiva. No, claro, pero entonces si yo escucho una canción de 1900 que hable de... La ley no es retroactiva. Le diría De la al señor cucaracha Epigmenio Ibarra, que sí, también ¿no? se dedica a la producción de narcos, y es una muy famosa, El Señor de los Cielos. Esta ley, ¿cómo le aplicaría? Las de Y ustedes Epigmenio. que lo conocen, ¿qué le dirían? Pues yo insisto, ¿no? Esta es una iniciativa que me parece muy noble, es una iniciativa que me parece que va dirigida a los sectores más vulnerables, es una iniciativa que me parece que no le hace daño a nadie, es una iniciativa que me parece que promueve valores, que promueve que no se afecten a los sectores vulnerables, ¿no? Y me parece que sí, efectivamente, pues habrá un amplio margen para que la gente le busque siempre la vuelta, ¿no? Me parece... Comunitario. ¿Perdón? La sanción es trabajo comunitario. Sí. Alguien que hace todo esto dice, bueno, voy a ganar más dinero vendiendo y voy a salir a barrer las calles un día. Y Hoy la ley establece algo que me parece importante. O sea, hoy la ley ya dice que si alguien inspirado en la persona que está haciendo apología del delito comete un delito, la persona que promovió la apología del delito está vinculada también a ese delito. Es decir, y eso ya lo dice la ley hoy, ¿eh? O sea, ya lo establece. Entonces quiere decir que o sea, lo que hace es que demuestre el efecto. O sea, si alguien dice, no, es que a mí me pareció importante cometer una conducta delictiva como un homicidio, porque en esta canción me digan que lo haga y que lo hiciera, y me pareció, ese es el problema. Es lo que quieres evitar, que se replique ese tipo de Por acciones. último, A ver, esta diputado, pregunta, ¿qué ocurre ¿qué con la dirían? reincidencia? O sea, La reincidencia. ¿Qué ocurre con? Reincidencia. O sea, ya salí a hacer el trabajo comunitario y reincido. Pues lo que ocurre con la ley cuando hay reincidencia, las penas son mayores en todos los casos cuando hay reincidencia en un delito, en una Pero conducta entonces paso de delictiva. barrera a pintar o... Pues ya lo determinará el propio juez o la propia A fiscalía. ver, te pregunto, a ver, las personas que Ya me voy. pregúntale a... Ya me voy a No, comer. no, nosotros tampoco hemos comido. Yo les diría, primero que todo, que son grandes artistas. Yo reconozco de veras las grandes capacidades que tienen para generar música, para musicalizar, para hacer canciones que verdaderamente son buenísimas. Que nos ayuden a que cuando estén componiendo una canción no mandemos un mensaje equivocado para nuestras niñas, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Créanme, la glorificación, la incidencia de la comisión de actos delictivos, la apología del delito sí ha tenido una influencia muy fuerte en las niñas, en los niños, en las jóvenes, en los jóvenes que después forman parte de las organizaciones criminales. Créanmelo cuando se los digo. Oye, buena fe se logrará que los corresponden. Incluso se dice que algunos grupos musicales han sido impulsados por el narco, Bueno. cantantes, Bueno. incluso han muerto por el contrario. Bueno, pues es lo que estamos buscando, ¿no? Que este tipo de conductas delictivas no se lleven a cabo. Oye, Muchas gracias a todas y a todos. Les quiero mucho, ya lo saben. Eso es en serio, ¿no? eso Sí. es en serio. A ver, Maggie. ¿Van a prohibir la cucaracha? Porque ahí le hace apología a la marihuana. No, es distinta, falta. es distinta, es No, distinta. porque dice que le falta marihuana. ¿Qué No, fumar? es distinto, es El distinto. presidente municipal de Chihuahua hace unos días vino y él dice que ellos ya están multando, aplicando sanciones de 750,000 a 2 millones y que las han aplicado, pero ahí en el municipio él nos comentaba que la dirección de eventos es la encargada de ese tema. ¿Por qué no poner una oficina que se dedique a eso? O Es sea, buen punto. Porque así Es buen punto. O sea, ellos... No hay censores, ¿no? No, espérame. Él decía, el presidente municipal de Chihuahua, que ellos multaban, como usted dice, no todas las canciones ni todo el espectáculo,
simple y sencillamente multaban a quien las canciones. O sea, presenta el espectáculo, pero no presentes la canción que hace apología. Está bien, es bueno, es bueno. Decía el presidente municipal de Chihuahua que el dinero que se obtenía para, por ejemplo, de reggaetón, que iba en contra de las mujeres, el dinero se está yendo para construir una casa a favor de las mujeres víctimas de violencia, y el dinero el dinero se ocupa para tipos específicos. Es una buena iniciativa, me parece que hay que analizarla. Ahí está, se va a la comisión, se abre la discusión en la comisión, y esto es lo que estamos provocando no hay una justamente. ley estatal, son como bandos los que ellos tienen, porque no hay una ley que diga eso expresamente. Pero habrá una ley federal, y yo promoveré sin duda con los congresos locales que vengan los congresos locales también con esto. El catálogo de lo que van a cantar y que se salga de ahí. Yo he dado clases en los maestros del Estado de México y le pregunté cuál era el futuro de los niños. Los niños quieren ser narcos, quieren tener su ametrallador y todo. ¿Y sabe dónde lo escuchan? En las canciones. En todos lados. La canción que le lleva del lado de si haces esto, vas a tener todos estos beneficios. Hay que empezar desde la escuela. Y número dos, la verdad de la cooptación de muchachos, ayer en Tejupilco, 20,000 pesos le pagan a los muchachos, ahorita, ni ayer Terrible, ni mañana. terrible. Oye, diputado, Gracias.